Lo que tenemos acá en la primera parte nos va a decir, porque vosotros mismos sabéis. Y lo que está diciendo acá es que con lo que va a empezar a hablar ahora, él va a apelar al conocimiento que ellos tienen acerca de lo que pasó. ¿Sí? Pablo está hablando con la iglesia, con la gran mayoría de los que conformaban la iglesia en ese momento, ¿sí? Porque puede ser que personas se puedan haber convertido en ese tiempo, en su ausencia y demás, pero básicamente la gran mayoría lo conocía a Pablo. Entonces, al conocerlo a Pablo, hay algo real que existe en todo esto. La misma iglesia es testigo. ¿Sí? La iglesia, si Pablo se le ocurría mentir y decir algo que no era cierto, la iglesia iba a decir, no, pero no fue así, Pablo, como si nosotros te vimos. Entonces, va a usar esta expresión, vosotros mismos sabéis. O sea, ustedes son testigos míos, ustedes no van a dejar mentir en lo que yo voy a decir ahora y lo que voy a continuar diciendo. Entonces va a decir ahí que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y la visita que él tuvo hacia ellos, lógicamente no resultó vana, ¿no? Porque uno habla de vanidad, habla de algo hueco, algo que no llegó a un propósito esperado. Hay algo vacío, dice la palabra, es algo vacío. Dice, nuestra visita a ustedes no fue en vano, no es que fue vacía. Hubo resultado. Cuando uno mira todo esto y dice no resultó en vano, entonces dice, bueno, entonces hay cosas que hacemos en vano. No, de ninguna manera. No hay cosas que nosotros podamos hacer para sino que sean en vano. 1 Corintios 15:58 nos habla de algo que nosotros conocemos, la gran mayoría de nosotros conoce este versículo de memoria. ¿De qué nos habla este pasaje? No lo digan de memoria, apelo a que no digan de memoria. Pero ¿de qué habla este pasaje? 1 Corintios 15:58. De que el trabajo, ¿cómo? Que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que debemos seguir creciendo en eso, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque nosotros cuando uno está haciendo una obra, de pronto se encuentra con una realidad. Uno toma, sí, el ejemplo de Pablo en Atenas, por ejemplo. ¿Se acuerdan que él estuvo predicando en Atenas? ¿Hubo muchas personas que conocieron a Cristo en Atenas? ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Hechos? Solamente algunos nomás, y lo mencionan, en algún caso lo menciona, creo, 2 personas mencionan el libro de Hechos. Puede ser que alguno más. Él estuvo por ahí dando vuelta y demás en Atenas, y no se recogieron frutos a simple vista. Él predicó el Evangelio y no hubo resultado visible. Entonces uno puede decir, bueno, Pablo perdió el tiempo. La visita de Pablo en Atenas fue en vano. Y en realidad no fue en vano, porque todo lo que hacemos para el Señor, ¿sí?, siempre tiene recompensa de parte de Él, siempre tiene un reconocimiento. Y más allá del resultado, nosotros somos llamados a servir, ¿sí? Entonces no es que uno dice, bueno, uno puede salir a predicar todos los días y ninguno se convierte. Entonces uno se puede llegar a frustrar y decir, bueno, al final no tengo más proyecto a nadie, si al final le predico y nadie se convierte. El que usted esté predicando así es en vano. Y no, porque la comisión no fue encomendada. Entonces no es en vano. No, porque todo el trabajo que nosotros hacemos para el Señor, ¿sí?, tiene recompensa, tiene galardón. Nunca, absolutamente nunca es en vano. Ahora lo que Pablo está diciendo acá es que desde la parte humana, desde la parte que se ve, visible, no de la parte divina, sino de la parte humana, y dice, realmente no fue en vano nuestra visita. Ustedes saben que no fue en vano, porque yo estuve compartiendo con ustedes y hubo fruto de ese tiempo de compartir con ustedes. Así que lo que tenemos acá es esta expresión de que no fue en vano. Bueno, entonces, versículo 2 dice, pues, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, otra vez dice, o sea que ellos sabían de lo que había estado pasando en Filipos, Pablo. ¿Sí? ¿Qué había pasado en Filipos? ¿Qué le había pasado a Pablo cuando llega a la primer ciudad romana, que era Filipos? ¿Qué pasó ahí?
hubo oposición, lo encarcelaron, ¿sí? Y recuerdan que en la cárcel, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Cantaron, oraron a Dios, ¿sí? Como a medianoche, después de haber sido, ¿qué? Ultrajados. Esa palabra acá es ejercer violencia, abusar, maltratar, ¿sí? Habían de él, ¿sí?, golpeado tanto que el dolor era extremo. Eran torturas romanas las que estaban sufriendo, habían sufrido ellos, y aún así habíamos reconocido en ese pasaje de que a pesar de lo que sufrieron, ellos alabaron a Dios. Y Pablo está diciendo que ellos sabían, los tesalonicenses sabían de que era lo que había pasado con Pablo. Que Pablo estuvo en la prisión en Filipos, estuvo encarcelado, breve tiempo, pero estuvo encarcelado ahí. Así que, dice, a pesar de eso, tuvimos de nuevo, dice, en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Sí? Así que acá nos está hablando de que tuvo como esa valentía. Es difícil cuando uno sufre por algo continuar haciéndolo. Nosotros conocemos la expresión de que aquella persona que se quema con leche, ¿qué hace? Ve la vaca que llora, ¿no? O sea, que uno se queda medio acobardado, con cierto temor de que le vuelva a pasar lo mismo. Entonces es muy común que una persona que abrió su corazón con alguien y ese alguien traiciona su confianza y lo publica en el Facebook, lo que hizo esa persona, y lo publica en los estados de WhatsApp, ¿sí? Se siente traicionada esa persona. Entonces, ¿qué termina diciendo después esta persona? ¿Sí? Eso me pasó por abrir el corazón. Nunca más voy a hacer eso. ¿No? ¿Por qué? Porque esa persona tuvo una mala experiencia y a causa de esa mala experiencia toma una decisión, una determinación y decide cambiar su acción futura. Por lo tanto, es una persona que se cierra, que no tiene amigos íntimos, porque tiene temor de que alguien lo vuelva a traicionar. ¿No? Bueno, Pablo se va a encontrar en situación como esta. Pablo sufrió un montón por causa del nombre, por haber predicado públicamente el nombre de Jesucristo. Eso pasó en Filipos. Y él sale después de ir a la cárcel, saluda a la iglesia y llega a Tesalónica. Y en vez de quedarse callado por temor a lo que le puedan llegar a hacer los judíos ahí, él habló con denuedo, con valentía dada por Dios. Porque nosotros sabemos que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino es un espíritu de poder, que puede tener un dominio propio que nos lleva a controlar las emociones y decir, más allá de que yo sienta esto, voy a hacer aquello, porque sé que es lo que dice Dios y lo que agrada a Dios. Y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y uno actúa, y uno hace, y uno procede de esa forma. Y Pablo llega ahí y predica el Evangelio sin importar lo que le pueda llegar a pasar. Él lo hace sabiendo de que puede pasarle lo mismo que en Filipos. Es más, de hecho sabemos, porque ya hemos estudiado el contexto varias veces, que ¿qué pasó en Tesalónica? Después de estar predicando ahí, ¿qué hubo en Tesalónica? ¿Un alboroto? Comenzaron a querer dañar a Pablo. Comenzaron a complotarse los judíos. Así que lo que estaba esperando a Pablo no era algo muy diferente a lo que le había pasado en Filipos. Y aún así, él, ¿sí?, lo que nosotros vemos es que él continuó sirviendo al Señor. No usó eso como excusa para dejar de hacerlo. No usó como pretexto eso. Él sabía que era lo que tenía que hacer de parte de Dios y lo hizo. Y entonces dice, no solo yo, sino los que estaban conmigo, dice, tuvimos en nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué cosa? Para anunciar el Evangelio de Dios, este denuedo, ¿sí?
en medio de gran oposición. Cuando en Tesalónica las cosas se pusieron bastante pesadas, nosotros no nos callamos. ¿Sí? Nosotros no nos quedamos callados ahí por temor a lo que nos puedan llegar a hacer. Continuamos hablando, continuamos predicando. ¿Sí? Ellos sabían de que esto no era en vano, que lo que ellos hacían por el Señor no era en vano. Entonces les daba fuerza el saber de que esto era para el Señor. Y que más allá de que la gente no lo reconociera, ellos lo estaban haciendo para el Señor. Y nada de lo que hacemos es en vano, y nos tiene que motivar el Señor mismo para actuar, para hacer. ¿Sí? ¿Cómo te sentís vos cuando se convoca, ¿sí?, en la iglesia a gente para hacer algo y solo estás vos y alguno más? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es lo que primero que se nos viene a la mente? ¿Qué comienza a llenar nuestro corazón en ese momento? Quizás se pone en evidencia en esos momentos lo que hay en nuestro corazón. Que en ciertos momentos como esos vemos realmente la intención de nuestro corazón y cómo comenzamos nosotros a pensar mal de otros, de los hermanos. Y que nosotros tenemos que tener en ese momento una reflexión de cómo está nuestro corazón delante de Dios, por qué Él pesa nuestros corazones. Y pedirle al Señor que nos ayude a no pensar eso, a quitar eso de nuestra mente y a ocupar nuestra mente, nuestro corazón, con algo que sí edifique. Porque no es en vano. No te desanimes, aunque estás vos solo, el Señor que está en los cielos te está mirando y es Él el que va a recompensar tu obra, tu labor, lo que estás haciendo. Entonces no es en vano. Si vos le estás dando una ofrenda a una persona y nadie más te vio y te vio esa persona te hizo lo que quiso, lo desparramó por cualquier lado, lo gastó, lo hizo como quiso, y vos ves que en realidad no cumplió el objetivo, no digas, fue en vano. No fue en vano. Si lo hiciste para el Señor, no fue en vano, porque Él va a reconocer esa labor. Él lo va a recompensar. Esa persona rendirá cuenta a Dios de su mayordomía, de lo que hizo o lo que no hizo. Pero no nos toca a nosotros ser jueces de nadie. Eso es papel de Dios, no nuestro. Entonces no es en vano. Y lo que vemos en versículos 3 y 4 es: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. O sea, la exhortación que ellos le van a dar, la predicación, el mensaje que ellos estaban transmitiendo, ¿sí?, era un mensaje nuevo. Era un mensaje nuevo, ¿sí? Sabemos, ellos llegan a un lugar donde había judíos que ni sabían quién era Pablo, donde lo único que se conocía eran las costumbres, ¿sí?, de todos los dioses que tenían en Tesalónica, y también sabían que los judíos tenían un solo Dios. Pero de pronto Pablo llega con un mensaje completamente, ¿sí?, diferente a lo tradicional que tenían y creían hasta ese momento. Y él va a decir que este mensaje, que es nuevo, ¿sí?, no procedió de qué. Dice ahí, ¿de qué? ¿De qué? De error. ¿Sí? No tuvo error ese mensaje. Porque cuando uno llega con algo nuevo, uno se da cuenta, ¿sí?, que lo que dicen debe ser cierto, porque no llegó otra información, no sabemos si es verdadero o no. ¿Está bien escrita la palabra error ahí? No. ¿Sí? Todos se dieron cuenta, ¿por qué? Porque la gran mayoría conoce la palabra error y sabe que gramaticalmente está mal escrita. Pablo llegó con un mensaje que nadie conocía, y si él decía que el error se escribe así, el error se escribe así. Porque nadie podía decir algo diferente, porque solo él conocía ese mensaje. Nadie podía juzgar ese mensaje. Era un mensaje nuevo.
Era un mensaje nuevo. Y ese mensaje, aunque era nuevo, no carecía, ¿sí?, de valor. Era un mensaje verdadero, no tenía error, no tenía errores. Así que el mensaje que estaba predicando Pablo era un mensaje que era verdadero, un mensaje, como vemos ahí, puro, porque dice la expresión impureza. El mensaje que él estaba predicando era un mensaje puro. Él sabía de que no había errores en este mensaje, que nadie podía señalar este mensaje y decir, no, acá en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, podía ser un judío, no es así, no decía eso acerca del Mesías. No, nadie podía apuntar el mensaje de Pablo y decir que estaba equivocado. La palabra de Dios que comunicaba el apóstol Pablo no tenía impureza, no estaba adulterado, era puro. Y dice ahí que no fue por ningún engaño. El objetivo de ellos no era engañar a las personas para lograr un fin esperado por él. No, de ninguna manera. El mensaje que él estaba transmitiendo no tiene nada que ver con estas cosas. Era un mensaje puro. Fíjense que dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Este comentarista dice sobre esta expresión, según hemos sido aprobados después de la prueba, considerados aptos o dignos. Esta palabra responde a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Esta aprobación en cuanto a la sinceridad depende solo de la gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo, nosotros hemos sido aprobados por Dios a través de las pruebas. Hemos aprobado como mensajeros de Dios, hemos sido aprobados por Él. Como siervos suyos, como comunicadores de esta palabra, de este mensaje. Y también el mensaje es puro. Y nosotros fuimos aprobados por Dios para comunicar este mensaje. Fuimos llamados por Dios. El Señor nos vive probando. El Señor continuamente nos vive probando. Pone en evidencia quién somos a través de las pruebas, de las aflicciones. Y cada vez que vemos cómo estamos nosotros delante de Él, vemos las impurezas que hay, cómo nos encontramos, porque nuestras almas quedan completamente desnudas en tiempo de prueba. Él va trabajando en nosotros y va formando a Cristo en nosotros. Así que nosotros somos probados continuamente y en Filipos fuimos aprobados por Dios. Y Él va a decir que no fue como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y cuando nosotros vemos esto acá, vemos que ese, el objetivo de ello era agradar a Dios. El objetivo de ello no tenía que ver con estar agradando a este grupo de personas que él estaba trabajando y ministrando en este momento. Él estaba con el objetivo de agradar a esta iglesia en Tesalónica. Él no tenía en mente eso. Él va a reconocer en Gálatas 1:10 que si uno busca el favor de los hombres, si uno busca hacer esto, se convierte en esclavo o siervo de los hombres. Pero cuando uno busca agradar a Dios, deja al otro y no le importa lo que los demás digan o piensen de él y de su mensaje, porque él está completamente entregado a Dios y en agradarle a Él. Fíjense en Colosenses 3:22. Habla acerca de los esclavos, de los siervos. ¿Sí? Veamos lo que dice este pasaje. ¿Sí? Sandra, ¿podrías leer por favor? Colosenses 3:22. Y ahí se habla de este esclavo que quiere agradar, pero se pone en evidencia lo que hay dentro del corazón de este siervo. ¿Qué nos dice este pasaje? Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Gracias. Fíjense que en este pasaje lo que está diciendo es que el creyente, ¿sí?, que era esclavo en ese momento, no tenía que servir a su amo
solamente buscando un favor de Él, agradándolo como para obtener algo, privilegios. Porque cuando uno hace eso, este pasaje nos diría que cuando uno hace eso, no lo hace con un corazón sincero. Cuando uno busca agradar a alguien y lo hace con esa motivación de recibir algo a cambio, ¿sí? No es sincero. Podríamos decir esa expresión que se escucha, que es un hipócrita, que simplemente está buscando un beneficio, que simplemente, digamos, en lo laboral, simplemente está esperando, ¿sí?, un aumento de sueldo, que simplemente está esperando estar acomodado por el jefe. Porque no es sincero. Porque la persona que conoce a Cristo tiene que entender de que lo que hace, lo tiene que hacer para el Señor, y lo tiene que hacer con corazón sincero, sin importar si es esclavo o si es libre. Porque yo tengo que hacer como para el Señor. Y uno lo tiene que hacer con temor, sabiendo que Dios está presente en ese momento, que Dios está evaluando nuestro corazón y pensando las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo está? Es difícil servir a Dios y dejar esto de lado cuando uno dice, porque uno tiene la tendencia humana de esperar la palmada en la espalda, el reconocimiento de los hombres. ¿Es difícil o no es difícil? A ver, dígame alguno si es difícil esto, a ver, levante la mano. A ver, reconozco, porque si no me siento re pecador, yo, porque digo, solo yo no tengo esto, no. Es difícil. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, ¿cómo es? Dice la Escritura, es perverso y engañoso. Entonces, es difícil hacer una obra para el Señor y esperar solo el reconocimiento de Él y no de los hombres. Es difícil. Y a veces se pone en evidencia en ciertos momentos específicos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Si pensamos en algo próximo que entra ahora, jóvenes involucrados, están los jóvenes participando y deciden para agradar a Dios y qué sé yo y qué sé cuánto. Y después cuando no están dentro de los 3 primeros lugares, ¿qué hay en el corazón en ese momento? ¿Qué hay en el corazón? Por ahí no lo dice, y algunos sí, no lo controlan, y lo dicen. Yo tenía que haber ganado. Yo fui mejor que ese. Y uno comienza y se pone en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Y que nuestro corazón en ese momento no fue sincero. No fue sincero cuando dijimos, esperamos que Dios pueda usar esto para mi crecimiento. Y se pone en evidencia. Y en el tribunal de Cristo, cuando nosotros hablamos del tribunal de Cristo, estamos hablando de que cada creyente se va a encontrar delante de nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento se van a pesar las obras, y el fuego las probará, y va a ser puesto en evidencia, ¿sí?, las motivaciones de esas obras. ¿Cómo las hicimos? Si las hicimos para agradar a los hombres o las hicimos para agradar a Dios. Si lo hicimos para agradar a los hombres, se va a quemar todo. ¿Por qué? Porque ya tuvimos nuestra recompensa en la tierra. Ya la tuvimos. Así que el Señor no nos va a dar la recompensa en los cielos. Pero si esa intención de corazón fue dada para el Señor, en ese momento esas obras van a quedar, y como no tuvieron un reconocimiento en la tierra, ese reconocimiento va a ser en los cielos y va a ser recompensado a través de coronas. Estas mismas coronas se las vamos a poner a los pies del Señor, y eso va a ser lo que le vamos a dar a Él.
Así que tenemos acá nosotros que Pablo está abriendo su corazón. Estamos mirando qué hay en el corazón de Pablo y vemos ahí el versículo 5 y versículo 6 que dice, porque nunca, escucha esta palabra, nunca, jamás usamos de palabras lisonjeras. En ningún momento nosotros le estuvimos endulzando el oído a ustedes para recibir algo. Jamás. Jamás lo hicimos. De ninguna manera. Nosotros en ningún momento dijimos algo esperando recibir. Nunca nos acercamos y dijimos, qué bueno que son hermanos, porque la verdad que tú se ve el Señor y comienza a bla, 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 y comienza a levantar a la persona. Pablo habló bien en el capítulo 1 de la iglesia, sí habló bien, pero fue verdadero lo que dijo, no con malas intenciones. Hay que expresar lo que uno siente, lo que uno cree, y hay que estimularnos a través de buenas palabras que traigan edificación a nuestra vida, pero nunca con las motivaciones de endulzar el oído, ¿sí?, de esa persona. Porque eso lo hacen los falsos profetas. Personas que esperan, ¿sí?, recibir algo a cambio de la congregación y comienzan a endulzar el oído de las personas para recibir algo de ellos. Y la Escritura habla de estas personas. Y él dice, nosotros nunca hicimos eso, nunca nos caracterizó eso. Así que dice, ¿cómo sabéis? Ni encubrimos, ahí dice la palabra avaricia. No estuvimos nosotros detrás de su dinero. No estuvimos nosotros hablando de un montón de estas cosas, esperando recibir algo. No codiciamos lo que tenían ustedes. Algunos en Tesalónica tenían un poder adquisitivo muy, pero muy importante. Eran personas, dicen, mujeres nobles, mujeres adineradas, que tenían mucho dinero, pero mucho dinero estamos hablando. Y él dice, en ningún momento me acerqué a estas hermanas y les hablé qué siervas del Señor eran, esperando que me den una ofrendita, diría Pablo entre nosotros, ¿no? Nunca la traté a ella mejor que a otro. De ninguna manera. Todos los traté de igual manera. Y dice algo. Yo sé que ustedes son testigos míos, ustedes me vieron, pero aún yo quiero citar a Dios como testigo mío. ¡Wow! Recuerden lo que hablamos, que Dios pesa los corazones. Y hay personas que se atreven a decir algo que es muy peligroso. Cuando una vez se confronta a una persona y le dice que no ha estado haciendo esto bien para el Señor porque hay ciertas cosas que no fueron hechas ordenadamente y como a Dios le agrada, la persona salta diciendo que yo lo hice para el Señor. El Señor sabe. Y pone a Dios de testigo en ese momento. Y eso es uno de los dos filos, porque estás poniendo al Señor de testigo, estamos poniendo al Señor de testigo, y Dios realmente vio esa intención de corazón. Y Dios vio lo que había dentro del corazón de uno cuando uno lo hizo. Y lo que estamos diciendo es que afirmo 100% que es verdad que yo hice esto para el Señor. Y si en nuestro corazón nos jugó una trampa y nos engañó nuestro corazón y lo hicimos queriendo agradar a los hombres y ponemos a Dios testigo, wow, hay que tener cuidado con esas expresiones, porque estamos citando a alguien que ve nuestro corazón. Yo prefiero tener testigo a los hombres
que a Dios. 1000 veces. Porque Dios ve lo que hay en mí. Nuestras almas son completamente desnudas delante de su presencia. Es muy complicado usar esa expresión, pero Pablo lo usó porque él estaba completamente convencido de esto. Y dice, ni buscamos gloria de los hombres. Podría haber alguno dicho, Pablo, vos lo que querés es levantar tu nombre y que digan, el gran apóstol Pablo, y cómo hace esto, cómo hace aquello, cómo va para un lado, cómo se aguanta la persecución. No. Nosotros no buscamos tener gloria entre los hombres, nosotros no estamos motivados por eso de ninguna manera. De ninguna manera. Y dice ahí, ni de otro, ni de vosotros, ni de otro, de ninguna persona queremos esto. Aunque podíamos haceros carga como apóstoles de Cristo. Dice, podíamos haberles generado nosotros un peso a ustedes. Y usa la expresión esa como apóstoles de Cristo. Bueno, ¿por qué dice de ser carga como apóstoles de Cristo? Porque hay algo que Pablo bien que había enseñado allá en Tesalónica, pero a pesar de esa enseñanza, no usó esa enseñanza como para recibir un beneficio económico de parte de ellos. Observen ahí, vamos a mirar estos pasajes, ¿sí? Filipenses capítulo 4, versículo 17. Recuerdan que Filipenses, yo no me voy a cansar de citar hechos y ubicarnos continuamente dentro de las cartas. Terminó el capítulo 28 de Hechos y Pablo llega a Roma y queda encarcelado ahí, y mientras queda encarcelado ahí, ¿sí? Él escribe cartas estando ahí, ¿sí? Esos 2 años como en la casa alquilada que menciona, donde él se queda ahí, escribe esas cartas, y escribe esta carta dentro de ella, Filipenses. Tesalónica fue en el segundo viaje, se habían pasado muchísimos años. Después de muchísimos años, Pablo, estando preso en Roma, decide escribir esta carta de gratitud con la iglesia de Filipo. Y él le va a decir justamente, después de muchísimos años, lo que vemos en el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Por qué habla de estos frutos que abunden en su cuenta? ¿Por qué habla de estas cosas? ¿De qué frutos está hablando? ¿De qué habla acá cuando dice todo esto? Bueno, del versículo 16, que dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mí, ¿qué? Necesidades. Por lo tanto, Pablo salió de Filipos, estuvo, dijimos, alrededor de un mes probablemente, y en ese mes la iglesia le mandó más de una vez, ¿qué dice acá? Ofrendas. Por lo tanto, él recibió ayuda económica y para sus necesidades de la iglesia en Filipos. ¿Por qué la iglesia de Filipos manda para sus necesidades? Porque él era un apóstol de Cristo. Y al ser alguien que es siervo del Señor y se dedica a servir al Señor, es digno de recibir, sí, justamente, un beneficio económico. Y fue lo que recibió, pero él no lo recibe de Tesalónica estando ahí, lo recibe de Filipos. Y más de una vez dice, ¿sí? Una y otra vez para mis necesidades, en un mes. Así que en ese mes que estuvo en Tesalónica, Pablo no tuvo necesidad de ser sostenido económicamente por la iglesia en Tesalónica. Y aún él decide, por lo que vemos, no ser carga. Por lo tanto, a pesar de que va a enseñar esto de el sostén económico a las iglesias, prefirió no recibir nada de Tesalónica. Veamos ahí, primero los Corintios capítulo 9. Acompáñame. 9, capítulo 9. Pablo está Pablo en reiteradas oportunidades tiene que sacar chapa de apóstol, diríamos nosotros, ¿no? Tiene que decir que él era apóstol, porque siempre venía alguno, después de que Pablo fundaba una iglesia, y comenzaba a hablar mal de Pablo.
Y dentro de lo que hablaba mal de Pablo, porque vieron que hablar es gratis, la gente le gusta hablar mal de la gente, y a veces con fines lisonjeros, diciendo palabras lisonjeras, con fines que incurren avaricia, como dice Pablo, esperando recibir, él dice, capítulo 9, dice, ¿no soy apóstol? La respuesta ¿cuál sería? Sí soy apóstol. ¿No soy libre? Sí. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Sí. ¿No sois vosotros mi obra del Señor? Sí. Pablo llega a Corinto, le predica y dice una obra ahí en Corinto, y es obra que Dios tomó a Pablo y lo usó a él para levantar una obra ahí. Era una obra de él. Versículo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Puede ser que una persona diga que no soy apóstol, no me interesa, dice Pablo. Pero ustedes saben que soy apóstol porque ustedes son mis propias credenciales. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, versículo 3. Esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho nosotros, como siervos del Señor, a disfrutar de las cosas comunes y cotidianas? En el tiempo presente, si diría Pablo, ¿no tenemos derecho nosotros de estar mirando Netflix, mirando ahí como familia, disfrutando, tomando unos mates, una rica torta frita en un día nublado y con lluvia y frío? ¿No tenemos derecho, diría Pablo? Por supuesto que tenemos derecho de disfrutar de las cosas comunes, cotidianas de la vida. Versículo 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso no tenemos derecho? Sí. Así que acá tenemos estos grupos estos tres grupos que van a decir acá, los apóstoles en Jerusalén, los hermanos del Señor Jesucristo, ¿sí? Los hijos de María, que conocieron al Señor y estaban sirviendo al Señor, ellos tenían sus familias, tenían sus esposas junto con ellos, y va a citar a Cefas, el apóstol Pedro. Dice, ellos están con su familia, y están siendo sostenidos y disfrutan del sello que tienen como apóstoles también, y disfrutan de esto. ¿Acaso yo no puedo disfrutar de eso? Sí. Él no lo estaba, él estaba solo. Pero por decisión, aunque él tenía derecho. Versículo 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Somos los únicos? ¿Somos los únicos nosotros? Obviamente no. Dice el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a su propia defensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Dice, las personas que están dedicadas, ¿sí?, como parte de un ejército, que son soldados, no es que están ahí invirtiendo todo su tiempo ahí y salen de ahí y tienen que trabajar afuera para después seguir como soldados. Eso es absurdo. El mismo sistema, el mismo gobierno le va a proveer, porque ellos están entregados a esto y no pueden hacer otra cosa que esto, así que ellos van a vivir de eso. ¿Sí? Tenemos gendarmes acá, ¿sí? Y bueno, lo ves que ellos van y están ahí y después salen a trabajar afuera. Porque ellos, estando como gendarmes, reciben, ¿sí?, un dinero por eso. Y es completamente absurdo, dice Pablo, de que, aunque la lógica en todo el mundo esto funciona así, con nosotros no funciona así. Es absurdo eso. Hasta afuera se ve eso. Fíjense que dice, o quien apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño. Ah, no se puede tomar de la leche. No, se sirve de leche. El pastor, si tiene frío, ¿qué va a agarrar? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a morir de frío ahí? ¿Con qué se abriga el pastor? ¿Con qué? Le saca la lana a la oveja, se hace vestido y se tapa y se cubre de las propias ovejas que cuida. Y no es ningún tipo de abuso, es lógico, es normal. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Dice Pablo. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás gozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo hice enteramente por nosotros?
Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que brilla con esperanza de recibir del fruto. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual y gran cosa, si segaremos de vosotros lo material. Si nosotros estamos invirtiendo mucho tiempo espiritualmente en sus vidas, entonces, ¿es malo pensar de que ustedes nos den el sustento económico a nosotros? De ninguna manera. Aunque decidimos no hacerlo, tenemos derecho. Porque ellos lo habían rechazado. Pero tenían derecho de tenerlo. Como los otros apóstoles. Y dice el versículo, si otros participan de este derecho sobre ustedes, este grupo de personas que estaba difamando a Pablo, dice esto, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y habla acerca de las costumbres levitas, y que los que sirven al altar del altar participan, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ¿qué dice ahí? Que vivan del Evangelio. Entonces lo que Pablo está diciendo, y lo que está enseñando acá, lo enseñó en todas las iglesias. Aunque él iba de lugar en lugar enseñando esto, en los lugares en los que estuvo en ese momento, él decidió no recibir eso, aunque tenía derecho de hacerlo. Y tal es así, que él había dejado esa enseñanza, y después venían los falsos apóstoles, venían los falsos maestros, y decían, ustedes ahora tienen que sostenerme a mí. Y comenzaban a aprovechar de las enseñanzas que Pablo había dejado, de las cuales él había rechazado, y venía esta persona, y se aprovechaban de la iglesia. Y encima que se aprovechaban de la iglesia, hablaban mal de Pablo, el fundador de la iglesia. ¡Uah! ¡Qué descaro!, ¿no? ¡Qué descaro! Y pensar que hay gente que hace eso. Hay gente que se aprovecha de las personas. Hay gente que estafa y que hace de las iglesias evangélicas, ¿sí?, mercadería. Y que obligan a las personas a que diezmen y le andan encima y las manipulan y las usan con palabras lisonjeras. Y viven a cosas del Evangelio. ¿Por qué? Porque usan esas enseñanzas que Dios las dejó para su iglesia, que se den el marco puro, santo, para los siervos de Él, y personas, como en el tiempo de Pablo, aprovechaban de eso. Como el día de hoy, se ve lo mismo. Segundo Corintios 11, 8, nos dice algo similar. Y dice así, 8 al 10, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salarios para recibiros a vosotros. Fíjense que Pablo dice acá, despojé, tuve la posibilidad de tener sustento económico y lo rechacé, dice Pablo, para servirnos a ustedes. Tuve ofertas ministeriales para estar en otros lugares y quedarme ahí. Sin embargo, los rechacé y me quedé con ustedes. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo sufrieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravosos. Dice, tuve necesidad y no les fui a golpear la puerta de su casa y decirle, hermano, ¿sabes que no tengo para comer? A veces ninguno les fui a vos. A ninguno. No me aproveché de ustedes. Y ven que esto es puro, es santo. Ven que Pablo lo que está acá reconociendo es su apostolado. Es que él tenía derecho como siervo de Cristo a vivir del Evangelio. Pero no usó eso para aprovecharse de la gente. Y tuvo necesidad y aún así no le pidió a la iglesia. Y no le pidió a la iglesia. Y hay personas que hacen eso. Sin tener necesidad piden a la iglesia. Y se aprovechan de la iglesia. Es lamentable que
Y es triste hablar con personas que sufren todas estas cosas y vos notás que las personas lo hacen con un corazón sincero. Las personas que están ofrendando lo hacen realmente con sinceridad. Si vos hablas con personas que van a iglesias donde se aprovechan económicamente de esto, vos vas a notar que ellos lo hacen sinceramente, que lo hacen para el Señor. Cuando vos hablas con ellos, te da una tristeza. Vez pasada la noche pasé por una iglesia en Castillo, estaba haciendo justo de Uber en ese momento, y era tarde, eran como 10:30, 11 de la noche, y en esta iglesia estaban vendiendo cosas. Y cuando el muchacho estaba vendiendo cosas, era una de las iglesias conocidas como de la prosperidad, y estaba vendiendo cosas el muchacho. Y saben que inundó mi corazón la tristeza, porque digo, esta persona no conoce la verdad, lo está haciendo con sinceridad para beneficiar económicamente a esos lobos vestidos así de ovejas. Y tan triste, tan lamentable. Y vos ves que esas personas, porque Castillo es una zona pobre como la nuestra, las personas le dan a estos lobos rapaces de su dinero y encima también generan para enriquecerlos a ellos. Y ves que realmente lo hacen con sinceridad, de corazón. Y Pablo dice, nosotros en ningún momento encubrimos en nosotros avaricia. Dios es testigo. Solo lo hicimos para servir al Señor y decidimos no recibir nada de ustedes, aunque podíamos hacerlos carga como apóstoles de Cristo. Teníamos derecho de hacerlo y no lo hicimos. Para terminar leo esto. El comentarista de William Barclay dice acerca de los tiempos en los que estaba viviendo Pablo y de la iglesia primitiva. Este tiempo, dice, los versículos 5 y 9 indican que había algunos que decían que Pablo estaba metido en el negocio de la predicación por lo que pudiera sacar de él. La palabra que se utiliza para adulación siempre indica la que se practica para sacar dinero. Lo malo es que en la iglesia primitiva había quienes trataban de sacar partido a su cristianismo. El primer libro de orden eclesiástico se llamó la Didache o la doctrina de los 12 apóstoles, donde se dan algunas instrucciones iluminadoras. Ellos decían así: recibir al apóstol que vaya a visitaros como al Señor, que se quede con vosotros un día y si es necesario también el siguiente. Pero si se queda 3 días es un falso profeta. Y cuando el apóstol se despida, no le deis más que el pan hasta que llegue a su morada. Pero si pide dinero, es un falso profeta. Si el que os llega es un viandante, socorredle con lo que podáis, pero que no se quede con vosotros más de 2 o 3 días, a menos que sea por necesidad. Pero si tiene intención de quedarse entre vosotros como un artesano más, que trabaje para comer. Pero si no tiene profesión, ved la manera de que no esté ocioso entre vosotros si es cristiano. Pero si no quiere, es un traficante de Cristo, guardado de los tales. Aproximadamente el año 100. Así que, en ese tiempo, habían personas como las hay hoy. Nada más que hoy es más fácil de decir esto es una iglesia evangélica. Y trafican con eso. Estas personas llegaban de lugar en lugar y se aprovechaban de la gente. Fíjense, que no estén ociosos, que trabajen. Tenerlo 1 o 2 días, después de ahí, que salga. Si se quiere quedar, si le pide plata, es un lobo rapaz. Es alguien que se está aprovechando. Por eso nosotros en este tiempo como iglesia estamos trabajando para que podamos con el tiempo poder sostener a la persona que esté a cargo de la iglesia. Porque estas enseñanzas se tienen que dar. Y qué mejor que dejar la enseñanza como lo hizo Pablo. Nuestra iglesia, nosotros estamos orando por un pastor, que Dios levante un pastor. Pero que el terreno esté propicio para cuando esté la persona esa, no tenga la necesidad de estar trabajando afuera, que podamos sostenerlo como iglesia. Hoy no estamos en condiciones. Bueno, estamos trabajando
de la mentalidad para llegar un día a eso. Y que decimos, bueno, estamos orando por un pastor, pero estamos trabajando para llegar a sostenerlo, y no que cuando venga esa persona tenga que salir a trabajar. Estamos trabajando para todo eso como iglesia. Todavía no es el tiempo. Bueno, el Señor a su tiempo nos va a proveer a una persona junto con ese sustento. ¿Sí? No debemos dejar de enseñar estos temas por temor al que dirán en una iglesia evangélica que hable de dinero, porque es palabra de Dios. Y nos habla en cuanto a lo que las personas que son impuras, todo lo que vos hables le va a ser impuro. Va a tomarlo y lo va a tergiversar. Pero los que somos puros, vemos en la palabra, evaluamos esto y nos es puro, porque Dios lo habló y lo dejó en su palabra para ser transmitido a su iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos notar nosotros el ejemplo del apóstol Pablo una vez más, Señor, ver cómo abrió su corazón con esta iglesia y cómo al abrir su boca, Señor, pudo bendecir a esta iglesia en su momento y hasta el día de hoy nos impacta, nos llega, Señor, y nos anima. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.